Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial en donde vamos a ver cómo vamos a configurar nuestra conexión de nuestro CRM hacia nuestra base de datos de nuestro ERP. Sí, en este caso estamos hablando de SAE. Bien, el primer paso después de instalar Zeusterra es hacer la conexión. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Sí, lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en nuestra aplicación. ¿Sí? Vamos a necesitar nombre de usuario y contraseña y un archivo de configuración que es precisamente el que vamos a crear en este momento. Entonces vamos a hacer clic derecho sobre ese campo y le vamos a dar clic en nueva. ¿Sí? Y aquí vamos a introducir las rutas hacia las bases de datos que vamos a trabajar. Para empezar, pues el nombre de la conexión, yo recomiendo que tenga que ver con la base de datos que se va a usar. Sí, por ejemplo, voy a usar la base de datos de ejemplos que trae SAE para esta certificación. O sea, no voy a usar la base real, la base que estoy utilizando de la empresa, ¿sí? Para no llenarla de datos que no voy a necesitar, ¿sí? Entonces, una base de pruebas, si ustedes ya tienen una base de hecho, pues deben de tener una base de ejemplos. Obviamente estoy hablando de la conexión de tipo Firebird, ¿sí? La conexión de tipo SQL Server, pues esa la vamos a dejar pendiente. Nosotros, para la certificación vamos a usar el tipo de conexión con Firebird, ¿sí? Pero igual, si ustedes tienen una base de datos de tipo SQL Server, pues nada más van a llenar los datos que aparecen aquí. Y voy a seleccionar esta opción. Van a poner el nombre del servidor, el nombre de la base de datos y el usuario y password que utilizan para la conexión a la base de datos. Eh, este, y con eso ya pueden pues trabajar lo que es la conexión con la empresa que estén trabajando en Site. En este caso, como les decía, yo les voy a mostrar la conexión de tipo Firebird. Ok, les comentaba. Entonces vamos a ponerle el nombre. Por ejemplo, yo voy a usar la base de ejemplos. Yo voy a ponerle ese nombre a la conexión. Sí, vamos a poner la ruta para el manejador de licencias, que de manera predeterminada pues está en la unidad C y la carpeta se llama ZeusML. Sí, vamos a poner la ruta para la base de datos de SAE. Entonces vamos a buscarla. Si SAE de manera predeterminada, pues también trae su base de datos en la unidad C. Dependiendo si el sistema operativo es de 64 bits o de 86, pues aquí va a estar, perdón, de 32, va a ser la carpeta que vamos a utilizar. En mi caso, como es un sistema operativo de 64 bits, pues voy a usar la carpeta archivos de programa por 86. ¿Sí? Si tienes Windows de 32 bits, usa la carpeta archivos de programa. Y las siguientes rutas pues son exactamente las mismas. Entonces vamos a buscar en archivos de programa, en la parte de Common Files, Aspel, ¿sí? Vamos a ir a sistemas Aspel, ¿sí? SAE 70, que ya me está fallando el mouse, ya automáticamente como que hice doble clic y se seleccionó esa carpeta. Ahora dentro de SAE 7, que es la versión que yo estoy usando, está la carpeta de la empresa o de las empresas que se están trabajando dentro de ese sistema. Sí, ahora no voy a usar esta carpeta. Para la conexión real, obviamente ya en productivo, pues vamos a usar esta empresa y vamos a ir a datos, que es en donde está la base que estamos trabajando. Para esta certificación yo voy a usar, como les decía, la de ejemplos. Entonces aquí está la base de datos que voy a utilizar. Sí, y ya hago clic en aceptar. Sí, ahora vamos a poner el nombre de la base de datos, que es ejemplos. Y el password es el del sysdba, ¿sí? Entonces, en este caso yo estoy usando master key, ¿sí? Es el administrador de Firebird. Bien, una vez que introducimos ya las rutas de lo que es la base de datos de esa, vamos a
introducir las rutas para la base de datos de Terra, que son las bases en donde se va a guardar toda la información, actividades, acciones, etcétera. Entonces, ahí es en donde se va a grabar o a guardar esa información. En este caso, es una conexión nueva. Vamos a poner un nombre a la base de datos que se va a crear. ¿Sí? Cuando ya tenemos una conexión hecha, en cualquier otro equipo queremos hacer conexión con esa base de datos, pues ya nada más es cuestión de poner exactamente los mismos nombres. ¿Sí? Ya no se va a crear la base de datos, ya simple y sencillamente se va a accesar. En este caso, vamos a crearla. En la carpeta en donde vamos a poner las bases de datos puede ser cualquiera, ¿sí? Cualquier carpeta que ustedes quieran. ¿Sí? Normalmente recomendamos que se ponga dentro de la misma carpeta en donde se encuentra la base de datos, pero dentro de una subcarpeta. ¿Sí? Yo voy a entrar aquí a sistemas Haskell, ejemplos, y aquí dentro de ejemplos voy a crear una nueva carpeta que se llame Zeus Datos. Aquí en esta carpeta es donde voy a crear las bases nuevas. Hago clic en aceptar y ya le voy a poner el nombre para las bases de datos de Terra. Sí, siempre la recomendación es que se le ponga el nombre a la base de datos de Terra, eh, que sea el mismo que el de la base de SAE, nada más poniéndole un pequeño diferenciador, ya sea el nombre de Zeus, o algo que tenga que ver con el CRM. ¿Sí? En este caso la base de SAE se llama ejemplos y a la base de Terra yo le voy a poner ejemplos-Zeus. Hacemos clic en aceptar ya que tenemos todos los campos y el sistema nos empieza a enviar los avisos de que las bases de datos de Terra no existen precisamente porque estamos creando la conexión nueva. Entonces nos pregunta si queremos crear la conexión, la base de datos en este momento, le decimos que sí. ¿Sí? A los 3 mensajes que nos indica, le vamos a poner que sí. Y ya tenemos creada la conexión. Y ahora el siguiente paso pues es iniciar sesión ya en la aplicación, obviamente a través del usuario sysdba, porque no tenemos ningún usuario registrado, a menos que fuera una conexión que ya existía. ¿Sí? Si hicimos la conexión en un servidor y ahorita lo que queremos conectar es un equipo cliente, pues aquí vamos a ingresar los nombres de los usuarios que ya tengamos registrados en el sistema. Para la certificación, pues obviamente no tenemos ninguno. Vamos a entrar con el usuario sysdba y la contraseña, en mi caso, que ya trae predeterminada, master key. Hacemos clic en aceptar y listo, ya tenemos la conexión con la base de datos de SAE, de la empresa que estamos o con la que vamos a trabajar. Bien, ahora, posteriormente tenemos que hacer una pequeña configuración, ¿sí? Que es ir a parámetros y en la ficha modo de uso vamos a homologar las listas de precios y los impuestos. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a ir a la opción de precio de lista y vamos a seleccionar el precio que vamos a utilizar como precio de lista. Aquí no viene uno que se llame precio de lista, pero trae uno que se llama precio público, que imagino que ese es el que se va a utilizar. En precio mínimo tenemos la opción que sí se llama precio mínimo, entonces la seleccionamos. Ahora tenemos que configurar un IVA, tenemos que configurar los impuestos, perdón, más bien. Si en este caso el IVA al 16%, vamos a configurar nada más ese. Si ustedes tienen varios impuestos en SAE, pues entonces tienen que configurarlos aquí. Ahora, como no tengo impuestos registrados, pues no puedo hacer la homologación aquí. Tengo que crear un nuevo impuesto como botón derecho. ¿Sí? Por ejemplo, aquí le voy a poner que es IVA al 16%. El tipo de impuesto es IVA, tasa 16%. El tipo de IVA es general. Y listo, guardamos
y seleccionamos ahora sí ya el nuevo impuesto que registramos. Si con un impuesto que nosotros seleccionemos, pues ya podemos hacer la homologación, ya nada más hacemos clic en aceptar. ¿Sí? Ahora, a partir de este momento, la siguiente parte es sincronizar nuestros clientes y nuestros artículos. Si en este momento todavía no existen clientes y artículos en nuestro CRM. Entonces tenemos que ir a herramientas, vamos a ir a utilerías y aquí vamos a sincronizar clientes y hacemos clic. Ahí está. Cuando hay algún dato o falta algún dato en alguno de los clientes, el sistema nos indica cuál es el problema. Sí, en este caso, el cliente con la clave 17 dice que el municipio no ha sido definido ni el estado. Para el cliente mostrador, sí, también dice que el municipio, el estado y el país no ha sido definido. Entonces hay que ir a SAE, hay que modificar estos datos, agregarlos y volver a hacer la sincronización y ya tenemos todos los clientes sincronizados. Vamos a ir ahora a sincronizar artículos. Obviamente este proceso tarda dependiendo de la cantidad de artículos y de la velocidad de nuestro equipo. Sí, en mi caso no hay, bueno, en esta es la base de ejemplos, como les decía, no hay demasiados artículos, entonces no tarda mucho que digamos. Como les decía, pues depende mucho también de la velocidad del equipo. Y ya vamos al 50%. De la misma manera que sucedió con los clientes, si hay algún problema con algún artículo que no se haya podido sincronizar, al final de la sincronización, pues ahí nos indica cuál artículo no se sincronizó y cuál fue el problema. ¿Sí? No tenemos que preocuparnos. Cuando nos muestra la información, pues es solo cuestión de ir a SAE y modificar los datos que nos pide el CRM y ya volver a hacer la sincronización. En este caso parece que no hubo problemas, mi proceso realizado con éxito. Hacemos clic en salir y ahora sí ya tenemos los artículos registrados en nuestro CRM. Igual los clientes, pero como no tengo un usuario registrado, no puedo acceder al CRM y ver la lista de clientes. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el tutorial. Y una vez que ustedes conecten ya o configuren el usuario, pues ya van a poder ver los clientes que ya se sincronizaron. Bien, entonces, hasta aquí este pequeño tutorial de lo que es la conexión de las bases de datos para la certificación.